Bueno, buenos días. Ya nos habíamos visto la otra vez, algunos me parece. Soy Paola Contreras de Fisiología y vamos a arrancar hoy con estos dos temas, eje hipotálamo hipofisario y neurohipófisis. O sea que Fisiología se adelanta y arranca con el sistema endocrino, por más de que en las otras disciplinas todavía están viendo digestivo y metabolismo. Bien, les cuento. A ver si puedo pasar la presentación. Quedó todo hermoso, pero no me estaría pasando la presentación. Bueno, la puedo dar con pizarrón, pero de la pantalla. No me doy cuenta por qué no está corriendo. A ver, vamos a hacer esto. No sé. Bueno, igual se siguen sumando personas en el Zoom, así que está bueno estar con estos minutitos de atraso. Lo que pasa es que no me doy cuenta qué hacer para... a ver si me pasa acá. Sí. Con los controles de ahí y no con la compu. Bueno, muy bien, miren, el desarrollo de la clase va a ser así. Hacemos una introducción al sistema endocrino, porque creo que es la primera clase que van a tener de este tema. Vemos después entre las diapos 13 y la 28 el eje hipotálamo hipofisario, y para terminar entre la 29 y la 39 vemos neurohipófisis. Y el viernes vamos a ver adenohipófisis. ¿Ah? Bueno, los que están en el salón, si tienen dudas, pregunten, paren, si hay algo que no se entiende o que digo al revés alguna cosa sin darme cuenta, pueden interrumpir. Bueno, muy bien, entonces dejamos por un momento, como vimos la vez pasada, el aparato digestivo y ahora nos vamos al sistema endocrino. Fíjense cómo está esquematizado en este dibujo que habíamos visto de los distintos sistemas del organismo. Si bien el sistema endocrino son un montón de glándulas y células endocrinas que están dispersas por todo el cuerpo, funcionan como un sistema comunicados con el sistema circulatorio. Y acá, si lo ven, entonces como un sistema funcional, el sistema endocrino, lo ven ya conectado con el sistema nervioso. O sea que los dos van a funcionar de una manera muy coordinada, como vamos a ver. Y si tuviéramos que decir cuáles son las funciones de este sistema endocrino, ni más ni menos, miren cuál es el estilo, o sea, es todo prácticamente, porque sería el crecimiento del organismo y la reproducción, y además el mantenimiento de la homeostasis. La homeostasis es mantener el medio interno en condiciones relativamente constantes o dentro de un rango fisiológico, adaptándose a las necesidades, independientemente de las fluctuaciones que hayan en el medio externo y en el medio interno. ¿Tá? También esto está un poco raro de que en realidad van a ver cuando veamos la parte renal las definiciones bien de lo que es el medio interno, como con más detalle. Pero se dan cuenta que las funciones entonces del sistema endocrino son fundamentales. Si hablamos del sistema endocrino, tenemos que hablar de un mediador químico llamado hormona que viaja por el torrente sanguíneo. Acá vemos una célula endocrina. No sé por qué no me quedó el puntero láser. Ahí. Tenemos una célula endocrina que secreta un mediador químico que viaja por la sangre y llega a su célula diana o célula blanco. A diferencia de esta célula, esta sí tiene un receptor para esta hormona y por lo tanto genera una respuesta. ¿Sí? Vamos a ver que para que el receptor esté acá donde quedó ubicado en este esquema, que es en la membrana plasmática, esta hormona tiene que ser un tipo de hormona en particular, ¿ah? Según qué sustancia química sea la hormona es donde va a encontrar el receptor en la célula blanca. Bien. Ahora sí me pasa con... no sé. Bueno, entonces,
La hormona que veíamos esquematizada tiene que ser una hormona peptídica, ¿sí? Porque tiene una estructura de cadena de aminoácidos, puede ser una cadena o dos cadenas de aminoácidos, es hidrofílica, o sea que es soluble en agua, en general pueden ser transportadas en forma libre, o sea, así tal cual son secretadas, viajan por la sangre hasta su célula blanco, puede haber alguna excepción que es el asterisco que puse ahí, y el lugar donde encuentra el receptor en la célula blanco es en la membrana plasmática de la célula. Y el mecanismo de acción va a ser a través de segundos mensajeros en la mayor cantidad de los casos. ¿Se acuerdan que ya cuando vimos, por ejemplo, en secreción gástrica, ya vimos segundos mensajeros importantes para la acción de otras hormonas que habíamos analizado, que eran, ¿se acuerdan cuáles eran los dos segundos mensajeros que vimos? Cuando llegaba la hormona, se unía al receptor, por ejemplo en la colecistoquinina y la secretina. AMP cíclico, sí, era uno, exacto. ¿Y el otro? ¿No? ¿No se animan? Ninguno. Es el calcio. Pero que no cunda el pánico porque van a tener toda una clase que es sobre mecanismos de acción hormonal más adelante. Pero igual vayan recordando esto porque se repite muchas veces, AMP cíclico y calcio. Bien, y justamente el esquema de la hormona estaba así porque la mayoría de las hormonas vamos a ver que son peptídicas, pero algunas hormonas son del tipo esteroideas. ¿Esto qué quiere decir? Son sintetizadas a partir del colesterol y por lo tanto son lipofílicas. Cuando viajan por la sangre, viajan unidas a proteínas de transporte y en el receptor en la célula blanco va a ser intracelular. O sea, la hormona puede atravesar la membrana plasmática y unirse a su receptor que va a estar en el interior de la célula. Y entonces el mecanismo de acción va a ser que la hormona con el receptor funcionan como factores de transcripción y alteran la transcripción génica. Bien, y después tenemos otro tipo de hormonas, que son los derivados de aminoácidos, que son las aminas. Y ahí vamos a tener a las catecolaminas, que son derivados de la tirosina, vamos a tener derivados de otro aminoácido, como la melatonina, y también vamos a tener otros derivados de tirosina, pero que llevan yodo, que son las hormonas tiroideas. Entonces ven que acá, en las derivadas de aminoácidos, no completé, porque depende cuál sea, si va a ser más parecida a las peptídicas, que la mayoría son más parecidas a las peptídicas, o si van a ser más parecidas a las esteroideas, como por ejemplo el caso de las hormonas tiroideas. Y después acá puse dos asteriscos, vieron en lo del receptor intracelular y lo de la transcripción génica, porque van a ver que eso es como el dogma, como lo que ya sabemos que funciona así, lo tenemos muy integrado, pero en realidad se está viendo que hay efectos de las hormonas esteroideas que son mucho más rápidos, unos minutos, de lo que sería si se ve afectada la transcripción génica, que en realidad lleva un poco más de tiempo, como 2 horas, por ejemplo. Entonces se está viendo que si bien atraviesan la membrana y cumplen la función a través del receptor intracelular, puede ser, como se está juntando mucha evidencia que indica de que se unen también a receptores de membrana y modifican a las proteínas que ya están sintetizadas para ejercer sus efectos más inmediatos. Bien. Entonces, podemos tener acá esquematizadas las glándulas, que serían como las clásicas, que las podemos separar acá en las centrales y las periféricas. Y ya hay algo acá en estas glándulas, bueno, están las gónadas, el páncreas, porque se acuerdan que nosotros habíamos visto el páncreas exócrino, pero también tenemos el páncreas endocrino, que también lo van a ver en otra clase, las glándulas suprarrenales, las glándulas paratiroides, las tiroides, la hipófisis y el hipotálamo. Entonces acá ven que el hipotálamo es parte del sistema nervioso. Acá esta integración que veíamos del endocrino con el nervioso, acá se ve claramente. Entonces,
En el hipotálamo hay neuronas. Lo que en general veníamos viendo, lo más habitual es que la neurona libera una señal química que le llamamos neurotransmisor, que actúa en su célula diana que tiene muy cerca, ¿no? en la sinapsis, a nivel de la sinapsis, para generar la respuesta. Pero acá lo estamos viendo el hipotálamo en el sistema endocrino. Entonces tenemos que agregar, además, este esquema, que sería la neurona que libera, ahora no le llamaríamos neurotransmisor, sino que le llamamos neurohormona, al torrente sanguíneo. Esa neurohormona viaja por la sangre y en las células que tienen un receptor, es decir, en su célula blanco, va a generar, uniéndose al receptor, la respuesta. ¿Ah? Entonces, aquellas hormonas secretadas por neuronas las denominamos neurohormonas. Lo que pasa que van a ver a lo largo de la clase puede ser que le llamemos hormona como por simplificar, pero en realidad hay que tener en cuenta esto. Y hay veces hay una sustancia que puede funcionar como neurotransmisor en un caso, porque actúa a nivel de la hendidura sináptica, o de una sinapsis, y puede, si no funcionar, si es liberada de la sangre, como neurotransmisor. ¿Ah? Ejemplo, dopamina, vamos a ver que puede tener las dos definiciones, neurotransmisor y neurohormona. Bien, pero entonces, además de las células clásicas, de las glándulas clásicas, las glándulas propiamente dichas, que tienen esa función de secretar hormonas, hay una gran cantidad de células dispersas por todo el organismo que también tienen una función endocrina. ¿Sí? Y en realidad ven que acá aparecen, esto es como la clave, es que el violeta, es que al lado del nombre del órgano está puesto si es una función únicamente endocrina o si es una función mixta. ¿Ah? Entonces, miren, por ejemplo, acá en el páncreas tenemos color verde de función mixta. Después acá en las centrales se nos agregó, además del hipotálamo y la hipófisis, vieron que acá la hipófisis se le llama, si bien está en inglés la diapositiva, en español también se le llama pituitaria a la hipófisis. Y no confundirla con esta otra que apareció acá, que es la pineal, ¿sí? Que es la que secreta melatonina. Bien, después tenemos, por ejemplo, al estómago, está puesto como que tiene células endócrinas. ¿Cuáles eran las células endócrinas que tenía el estómago? Que vimos el otro día. Células G que liberaban gastrina. ¿Ah? Y vieron que está puesto acá también el duodeno. ¿Se acuerdan cuáles eran las células que vimos el otro día en el duodeno que secretaban hormonas? S, que secretaban secretina. Bien. Y otra. Las G, que secretan gastrina, también están en el duodeno. ¿Y qué otra más? Las I, que secretan colecistoquinina. Ahí va. Perfecto. Y bueno, acá tenemos el riñón, que secreta eritropoyetina, por ejemplo. Tenemos, miren, acá hay un órgano que sería un órgano transitorio, endocrino, que lo van a ver después más adelante, que sería la placenta en la mujer embarazada. Es un órgano endocrino súper importante. Bueno, hay una gran cantidad, como pueden ver. Y el mecanismo que tienen para regularse estas hormonas es la retroalimentación. Entonces, fíjense, tenemos una hormona A que actúa sobre un órgano blanco que genera alguna alteración en un componente B, que ese componente B puede o no ser una hormona. Pero la retroalimentación se refiere a que ese efecto, esa alteración en el componente B, afecta la cantidad o la secreción o el efecto de la hormona A. ¿Y de qué manera lo afecta? Lo puede afectar de dos maneras. Una sería inhibiendo el efecto o la secreción de la hormona A y otra sería estimulándolo. ¿Ah? En general ahora vamos a poner que si hay punta de flecha es estímulo y que si hay una barrita es inhibición.
Entonces ahora les pido que digan, si acá tenemos una hormona A que aumenta, que actúa sobre un órgano blanco, ese aumento de la secreción de la hormona A y genera una modificación del componente B, que el componente B lo que va a hacer es, como indica acá, inhibir a la hormona A. ¿Qué tipo de retroalimentación es? Es negativa. Y si en este caso el aumento de hormona A genera un cambio en el componente B que estimula la hormona A, o sea que va en el mismo sentido, en lugar de contrarrestar el efecto, lo estaría potenciando de la propia hormona, sería una retroalimentación positiva. ¿Y por qué puse positiva con minúscula y negativa con mayúscula? Para darles una idea también de que la negativa es la más común, que en general se tiende a mantener en un determinado nivel, que la retroalimentación negativa permite eso, tener ese rango. Pero en algunos casos se necesita retroalimentación positiva, como vamos a ir viendo, y como vimos también en el teórico de secreción gástrica. ¿Se acuerdan que habían algunos mecanismos? Que era que se liberaba gastrina, por ejemplo, se generaba un aumento de la secreción de ácido, y el pepsinógeno entonces se convertía en pepsina y ingería proteínas, y esos péptidos productos de la digestión de proteínas estimulaba a que se secretara más gastrina. Eso es una retroalimentación positiva. Pero ¿se acuerdan que también dijimos que esa producción de ácido, si sigue aumentando la producción de ácido, el ácido estimula las células D que liberaban somatostatina para inhibir a la gastrina? Entonces ahí teníamos un mecanismo de retroalimentación negativa. Porque la gastrina estimulaba la producción de ácido, pero la producción de ácido estimulaba la secreción de somatostatina para inhibir la secreción de gastrina. ¿Sí? Bien, entonces, una de las maneras en que se puede modificar esta hormona A es, por ejemplo, disminuir la secreción, como dice acá, o sea, el cambiar el nivel que tiene la hormona, disminuyendo su secreción y o disminuyendo su síntesis. Puede disminuir la síntesis y o la secreción. Pero también puede modificarse la respuesta que esa hormona produce. Un mismo nivel de hormona puede ser que produzca menos efecto si baja la afinidad de sus receptores. O si baja el número de receptores en las células blancas, porque el número de receptores no es algo estático, sino que se va modificando. Entonces, cuando hay un cambio del número de receptores que disminuye, se dice que es una down regulation, o en español, regulación en menos. Y cuando el número de receptores aumenta, se dice que es una up regulation o regulación en más. Bien, entonces, en estos mecanismos de retroalimentación, tenemos que hay unos que son por el efecto fisiológico que produce. Entonces, fíjense, vamos a partir, porque esto como es un arco de retroalimentación, en realidad podríamos casi que partir de cualquier lado. Pero vamos a partir de acá. El componente circulante sería un aumento de la glicemia. Aumenta la glucosa en sangre. Que eso igual ustedes lo van a ver también en el teórico de páncreas endocrino. Eso estimula a una glándula, que es el páncreas endocrino, para que secrete insulina. Es la hormona. La insulina va a producir en sus órganos diana, por ejemplo, en el músculo esquelético, efectos fisiológicos que son aumento de la captación de glucosa, porque se ponen transportadores en la membrana, entonces capta más glucosa. Eso va a disminuir la glicemia, y entonces ya no va a tener el estímulo de la insulina para ser secretada. ¿Sí? O sea que había un aumento de insulina y el efecto termina produciendo que ya no hay más estímulo para la insulina. O empezamos con que había un incremento en la glicemia y el efecto termina siendo que hay una disminución de la glicemia. Pero hay otros mecanismos de retroalimentación que no dependen del efecto biológico, sino que es la propia hormona la que va a generar la retroalimentación. Y esto justamente es un eje, es un mecanismo por eje o por un control jerárquico, que es el tema que tenemos que ver en la clase de hoy, que es eje, hipotálamo, hipofisario. Porque fíjense lo que tenemos acá. 3 niveles. Por un lado, neuronas neuroendocrinas hipotalámicas van a secretar
Vieron, acá ya dice hormona liberadora, que en realidad dijimos que si lo secreta el hipotálamo es una neurohormona. ¿Ah? Pero bueno, estamos simplificando. Esto está en el libro igual, pero bueno. Es una neurohormona. Y dice neurohormona liberadora. Y esto es así porque en general son liberadoras las neurohormonas, como vamos a ver, pero no todas son liberadoras. Puede haber neurohormonas que sean inhibidoras. Va a actuar a nivel de la hipófisis. Ahora después vamos a ver que en realidad es solo sobre una parte de la hipófisis, para que secrete una hormona que le llamamos hormona trópica o trófica, porque va a ir a actuar sobre una glándula endocrina periférica que va a secretar una hormona. Esa hormona, por supuesto, va a ir a actuar en sus órganos diana y va a producir efectos fisiológicos. Pero lo que ejerce el feedback va a ser la hormona. ¿Ah? Y acá vemos la hormona con esta flechita que está llegando a actuar no solo sobre sus órganos diana, sino sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo para modificar estas otras hormonas que eran necesarias para su secreción. Bien. Entonces, tenemos hormona 1, liberada por el hipotálamo, neurona 2, ¿dije neurona? No. Ahí ustedes me tienen que corregir, no es neurona, es hormona, como su sigla ahí lo dice, H1. Tenemos hormona 1, secretada por las neuronas hipotalámicas, hormona 2, secretada por la hipófisis, y hormona 3, secretada por la glándula endocrina. ¿Está? O sea que esto es parte de la definición del eje, estos tres niveles hormonales, digamos. Y esta retroalimentación que ejerce el producto de secreción de la glándula periférica, actuando sobre la hipófisis o actuando sobre el hipotálamo, se denomina retroalimentación de asa larga. ¿Sí? Larga porque es el producto de la glándula periférica actuando sobre hipófisis o hipotálamo. Sí, que también ocurre, la que está ejerciendo la retroalimentación es la hormona hipofisaria actuando a nivel del hipotálamo, ¿cómo se le llamará? Asa corta, exactamente. Viste, lo que está bueno que no tengas la PPT es de que esto lo dijiste porque se te ocurrió, lo sabías, y no porque estás mirando la PPT. Tiene sus ventajas. Bueno, pero si es la hormona 1 actuando sobre su propia secreción a nivel hipotalámico, ahí se les ocurre cómo se llama, el asa, ese asa cortito. Asa ultra corta, exactamente. Bien. Entonces, en las características del eje tenemos secuencia de 3 hormonas, feedback por la hormona, y tenemos que la secreción va a ser pulsátil. ¿Ah? Desde el hipotálamo se van a ir secretando las hormonas estas liberadoras en pulsos con determinada frecuencia, determinado ritmo, que va a afectar por lo tanto la secreción de la hipófisis y la secreción de la glándula endocrina. Y esto está puesto acá no para que sepamos dónde está cada núcleo en el hipotálamo, ni cada estructura, ni nada, simplemente es como para hacer un recuerdo de lo que ustedes vieron en neurociencias, que es que el hipotálamo es un centro integrador, y que en realidad, esto que decimos que va a secretar una hormona liberadora, lo va a hacer con esta secreción pulsátil, teniendo en cuenta un montón de información que está integrando. La información esta le va a llegar del ambiente, le va a llegar de aferencias viscerales, de otras áreas del cerebro. Por ejemplo, acá está marcado el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, que le va a estar dando información a otras neuronas del hipotálamo que secretan hormonas sobre el ritmo circadiano. Y a su vez este núcleo supraquiasmático recibe información de la melatonina, que está relacionada con la luz y oscuridad, con estas señales que recibe en realidad del ambiente. Y a su vez, estas retroalimentaciones que estábamos viendo son hormonas periféricas u hormonas de la hipófisis, digamos, que tienen influencia a nivel del hipotálamo para modificar su secreción. ¿Sí? Porque acá la barrera hematoencefálica no está funcionando y el hipotálamo recibe estas hormonas de la circulación para poder modificar la secreción
que va a regular los distintos ejes. Bien, y entonces acá tenemos el hipotálamo y tenemos conectado con el hipotálamo a esta glándula que es la hipófisis. Vieron que acá está indicado que, según cómo está el corte, tenemos a la izquierda anterior y a la derecha posterior. Pero van a ver que en las distintas figuras tengan cuidado porque puede ser que se modifique y que esté de un lado o del otro, ¿tá? Pero acá lo interesante es que tenemos un tallo que conecta el hipotálamo con la hipófisis, que en la hipófisis posterior es simplemente una extensión de tejido neural, o sea que la hipófisis posterior es en realidad neurohipófisis. ¿Sí? Son terminaciones nerviosas de los cuerpos neuronales que están en el hipotálamo. Y tenemos en la hipófisis anterior, que es una glándula endocrina verdadera, con células epiteliales, y por lo tanto el prefijo adeno refiere a eso, que es algo endocrino, glandular, es adenohipófisis. Así que le podemos llamar hipófisis anterior o adenohipófisis, hipófisis posterior o neurohipófisis. Entonces, ahora vieron que nos cambiaron de lugar, acá tenemos hipófisis posterior y acá tenemos hipófisis anterior. Entonces vean la gran diferencia. En la hipófisis posterior se está secretando una hormona, H1, de una neurona hipotalámica, que se sintetizó en el hipotálamo, acá en el cuerpo, y que se secretó a nivel de la terminal axónica que está en la neurohipófisis. Y se secreta a la sangre y viaja a los órganos blancos que pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, cuando estamos hablando de adenohipófisis, tenemos que la neurohormona hipotalámica, que le llamamos la H1, se secretó en los capilares del sistema porta hipotálamo hipofisario. O sea que la adenohipófisis y el hipotálamo están conectados por un sistema porta. Sistema porta es que hay dos redes de capilares, una a continuación de la otra. Entonces, en lugar de que estas neurohormonas se secreten a la circulación, se secretan en este sistema porta y van a llegar más concentradas a la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis van a inhibir o a estimular la secreción de la hormona 2, que es una hormona adenohipofisaria, que habíamos dicho que era una hormona trópica o trófica, que va a ir a actuar a distintos órganos blancos, que en general son glándulas endocrinas, para que secreten una hormona 3. Entonces, el eje, que era el tema de esta clase, si se dan cuenta, por como dijimos que era un eje, solo afectaría a la adenohipófisis. Entonces vamos a ver eje en hipotálamo, adenohipofisario y órgano blanco, o sea, glándula endocrina periférica. Y la neurohipófisis la vamos a ver al final de esta clase, pero no relacionado con un eje. Bien, entonces acá lo mismo, pero esquematizado de otra manera, hablando solo de adenohipófisis. Fíjense, tenemos acá unas neuronas que tienen unos cuerpos celulares pequeñitos que se llaman parvicelulares, porque es como una denominación de cuerpo pequeño. Y acá tenemos que van a secretar sus productos, sus neurohormonas, en el sistema porta hipotálamo hipofisario, que van a viajar por los capilares y que llegan a actuar en las células endocrinas blanco que están en la adenohipófisis. La adenohipófisis va a ser estimulada o inhibida para secretar hormonas que van a ir hacia los órganos diana. Miren, acá ya nos están dando una pista por cómo está hecho el esquema, de que hay 5 sectores en la adenohipófisis, de que vamos a tener 5 tipos celulares diferentes que van a secretar 5 o más tipos de hormonas, o sea que se dan cuenta que es una glándula bastante compleja, que en realidad secreta distintos tipos de hormonas que van a ser regulados cada uno de forma independiente. Y acá es lo mismo, lo que aporta este esquema es eso, de que en realidad hay algunas hormonas que, algunas neuronas van a secretar hormonas inhibidoras y otras van a secretar hormonas liberadoras. Y acá se muestra cómo están los axones secretando estos puntitos que serían las neurohormonas que viajan por los capilares, y acá se muestra cómo ese puntito verde sale del capilar
para actuar sobre una célula epitelial de la adenohipófisis, para estimularla, además, a secretar esta hormona amarillita o naranja que sale por los capilares y sale a la circulación sistémica por la vena. Bien, entonces vamos a ver, acá puse algunos órganos blancos para tratar de ver cuáles son estas hormonas diferentes que secreta la adenohipófisis. Entonces, vamos a empezar por el centro. Acá tenemos a la glándula tiroides. ¿Cuál será la hormona adenohipofisaria cuyo órgano blanco es la glándula tiroides? Es una hormona trófica o estimulante de la glándula tiroides. ¿Alguna idea de nombre? No tienen por qué saberlo porque esto creo que nos lo dieron. Neuro, por ejemplo, nos lo dieron, tranquilos. Está relativamente bueno porque es fácil de recordar el nombre en este caso. Porque se llama hormona estimulante de la tiroides. La única dificultad que tiene es que se usa la sigla, y la sigla está en inglés, que es TSH. Entonces empiezan de atrás para adelante, hormona estimulante de la tiroides. También se puede llamar tirotropina o tirotrofina, ¿sí? Que es el mismo concepto, digamos. Bien, ahora tenemos acá a la corteza suprarrenal, la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces esta hormona va a ser la hormona estimulante de la corteza adrenal. Esta no sé si es tan intuitiva la sigla, pero bueno. Esto es hormona ACTH, exacto, ACTH, adenocórtico trofina hormone sería. Sí, es la hormona trófica de la adenocorticotrofina. Adrenocorticotrofina. Bueno, bien. Después tenemos, bueno, la TSH va a ser secretada por los tirotropos, que son un tipo de células, que también, como su nombre lo indica, son los que secretan la tirotrofina o tirotropina. La CTH por los corticotropos, y los gonadotropos van a secretar gonadotrofinas, pero que hay dos gonadotrofinas, o gonadotropinas, que son la LH y la FSH. Entonces hay unos gonadotropos que secretan LH, otros gonadotropos que secretan FSH y otros gonadotropos que pueden secretar las dos. Y las gonadotrofinas actúan sobre las gónadas, como su nombre lo indica, testículos y los ovarios. Sin embargo, los nombres de las gonadotrofinas están puestos según el efecto que ejercen sobre el ovario. Por eso es la FSH, que es la hormona estimulante de los folículos, o folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Pero las dos tienen funciones bien importantes a nivel del aparato reproductor masculino. Bien. Después tenemos la GH, que es la hormona de crecimiento, que acá vieron que ya nos indica que puede haber alguna cosa media extraña con la GH, porque en lugar de poner una glándula, tenemos, por ejemplo, un músculo esquelético. Y justamente la hormona de crecimiento, o growth hormone, por eso la G está en inglés, va a generar crecimiento de los músculos, de los huesos largos, y va a tener efectos metabólicos, y parte del efecto va a estar dado por la secreción de un mediador, o sea que sí puede ser que haya una glándula en el medio, que vamos a ver después. Y después tenemos acá la última, que actúa sobre las glándulas mamarias, que es la prolactina, que ven que ya ahí tenemos también una cosa que es particular, porque la glándula mamaria es una glándula exócrina, secreta hacia la luz de los alvéolos y hacia conductos. O sea que acá también vamos a tener algo particular, que no vamos a tener el eje como habíamos mencionado en todos sus niveles. Bien. Las 6 hormonas, prolactina, GH, TSH, CTH, LH y FSH, son peptídicas. Por lo tanto, ¿dónde va a estar el receptor en la célula blanco? En la membrana plasmática, perfecto, y la mayoría de ellas actúan a través de receptores que están acoplados a proteínas G del tipo S, que son las que estimulan la adenilatociclasa y por lo tanto aumentan
¿qué segundo mensajero? AMP cíclico, ¿tá? Porque estimula la adenilato ciclasa, aumenta el AMP cíclico. Eso va a activar a su vez a la proteinquinasa A, se van a fosforilar proteínas, etcétera, etcétera. Pero esto después lo van a ver también súper bien. Y la prolactina y la GH se unen al receptor de membrana, pero es otro mecanismo que lo van a ver también cuando vean mecanismo de acción hormonal. Bueno, entonces, está buenísimo porque está tapando justo el eje que vamos a ver. Que creo que empezábamos con el eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo. Entonces, ¿cuál es la glándula endocrina periférica? Tiroides, perfecto, glándula tiroides. Bien, ¿cuál es la hormona trópica que secreta la hipófisis? TSH, tirotropina o tirotropina. Perfecto, que ahí dice que la S es de stimulant en inglés. TSH. Bien. Ay, ya se los dije. ¿Qué neurohormona del hipotálamo estimula a la TSH? Es la TRH. ¿Ah? Y ahora van a ver que esto se repite mucho, de que las neurohormonas liberadoras del hipotálamo se van a llamar RH. La T es por tiroides y R es por releasing en inglés, que quiere decir liberador o liberadora. Bien, les estoy dando todas las respuestas. La glándula tiroides sí que secreta otras hormonas también, pero las que son importantes y que están reguladas por TSH son las hormonas tiroideas, que son T4 y T3, ¿sí? Que lo van a ver en un teórico o en dos teóricos, las hormonas tiroideas. En realidad, 4 y 3 se refiere a cuántos yodos tienen. T4 tiene 4 yodos y T3 tiene 3 yodos. Dijimos que eran derivados de tirosina. La hormona activa es la T3, en verdad, pero se secreta más T4 que T3 y en los órganos blancos se activa a T3, pierde un yodo. Entonces, sobre todo T3 lo que va a hacer es ejercer retroalimentación. Vamos a ver qué es lo que hace cuando aumentan las hormonas tiroideas. Por supuesto van a tener funciones en un montón de órganos blancos, pero a nivel de la retroalimentación inhiben la secreción de TSH, inhiben la secreción de TRH. Por lo tanto, ¿qué tipo de feedback o de retroalimentación es? Es una retroalimentación negativa, perfecto. Y yo acá puse esta, ¿qué tipo de asa es? Es una retroalimentación negativa de asa. No, es larga, ¿viste? Está bueno esto porque me parece que es una de las confusiones. Esta que puse es solo larga porque es el producto de la glándula periférica actuando a nivel de la hipófisis o el producto de la glándula periférica actuando a nivel del hipotálamo. Cualquiera de las dos son largas. Para que sea corta, ahí va, ahora ya hasta yo me confundí, para que sea corta es la TSH, es el producto de la hipófisis actuando a nivel del hipotálamo. Y para que sea ultracorta sería la TRH actuando sobre su propia secreción. Pero yo esquematicé esta, pero en realidad ocurren las otras también. Lo que pasa es que para simplificar el esquema. Pero ocurre la larga, la corta y la ultracorta. La que está acá es larga, la que está mostrada. Bien, entonces, para tener una idea de esto, de las retroalimentaciones, ¿no? Cómo nos sirven para tener un determinado nivel hormonal y eso. Fíjense que muchas veces cuando la persona, por ejemplo, si le tuvieron que extraer quirúrgicamente la glándula tiroides a un paciente, necesita ingerir hormona tiroidea, ¿no? Lo más fisiológico es que ingiera T4 y que después en el cuerpo se transforme a T3. Eso es lo mejor. Para ajustar la dosis que debe tomar esta persona, muchas veces lo que se hace es controlar los niveles de TSH. Porque si los niveles de TSH están en un determinado valor, vos sabés que la hormona tiroidea que le estás administrando es la correcta. Acá el problema que tenemos cuando
cuando tenemos algún déficit hormonal, que en general en endocrino está muy bueno ver esto, cuando hay hiposecreción o cuando hay hipersecreción, porque eso te ayuda a entender la función de las hormonas. ¿Ah? Entonces, vieron que yo le llamé como jerárquicamente hormona 1, hormona 2 y hormona 3. El problema es que cuando tenemos un problema en el eje, el problema puede estar en cualquiera de los tres niveles. Cuando el problema es la glándula periférica, acá queda como medio raro porque el problema se dice que es primario. Cuando es en la hipófisis se dice que es secundario, que ahí está bueno porque nos coincide. Yo dije libera la hormona 2, es un problema secundario. Y cuando es a nivel del hipotálamo es terciario. ¿Tá? Entonces les hago esta pregunta. Que por eso también está bueno que no está el PDF porque ya estaban las respuestas en el PDF. Tenemos concentración plasmática de TSH en 3 individuos. En puntitos negros, el grupo control o normal, el grupo A con puntitos rojos y el grupo B con puntitos azules. Entonces la pregunta es, ¿qué patrón coincide con las siguientes patologías? Hipotiroidismo primario. Hipotiroidismo quiere decir que hay una baja secreción de hormonas tiroideas. Que sea primario, ¿qué quiere decir? Que el problema está en la glándula tiroides. ¿Tá? Entonces piensen, de estos tres grupos, ¿cuál les parece que podría tener un hipotiroidismo primario? El grupo B. Viste que lo que se está midiendo acá es concentración plasmática de TSH. ¿Por qué esperarías tener baja concentración de TSH si tenés poca hormona tiroidea por un defecto de la glándula tiroides? Porque en el azul ven que está como más bajito, ¿no? La TSH que en el normal. Y en el rojo parece que están elevados. ¿Sí? Exacto. Sería el grupo, pero claro, eso vos estás argumentando por qué no es el grupo B, porque el grupo B parece que tiene poca TSH y acá vos decís, el problema lo tengo en la glándula tiroides, entonces no tengo que tener poca TSH. Pero ahora me tenés que argumentar si es el grupo normal o el grupo A. Pero que no se esté usando no sería un mecanismo por el cual, o sea, sí es el grupo A, está bien, es el grupo A, vamos a poner la respuesta A. Pero ¿cuál sería la explicación de que sea el grupo A, de que tengas elevados los niveles de TSH? Claro. Lo que pasa es que ustedes dicen que no se va a estar usando. Puede ser, suponete, que no se internalice. Exacto. La T3 y la T4, por el feedback negativo, están inhibiendo la secreción de TSH. Entonces, si yo tengo que no, por algún motivo, capaz que tengo deficiencia de yodo o porque no me habían sacado la glándula tiroides, no estoy generando las hormonas. T3 y T4 no ejercen feedback negativo, entonces se sigue secretando TSH. Se sigue secretando TRH, que secreta TSH. ¿Entienden? Ese es como el razonamiento que hay que hacer para entender esto. Como que no es que te hacen el feedback negativo. No, hacen el feedback negativo y lo hacen, y si no están, no lo hacen, y entonces de hecho puedo tener un agrandamiento tremendo de la glándula tiroides, porque tengo una gran cantidad de hormona estimulante de la tiroides, pero no estoy sintetizando. O sea que el tener agrandamiento de la glándula tiroides no me dice nada. Puedo ser que tenga mucha hormona tiroidea o que tenga poca hormona tiroidea. Bueno, vamos a verlo ahora. Ahora me tienen que responder ustedes. Hipertiroidismo primario. En el hipertiroidismo primario, ¿qué es lo que está pasando? Acá es al contrario. Tengo mucha hormona tiroidea
y es primario, o sea que ya me están diciendo tengo un problema en la glándula tiroides. ¿Cómo? Y ahí decís que es la B, para dejarme pensar, porque ya tengo mucha hormona tiroidea, entonces ¿cómo va a estarle? Claro, es el opuesto, exacto. Exacto, bien, es la B. Y ahora tenemos hipertiroidismo secundario. Pero acá tenés un hipertiroidismo que es secundario, entonces vos sabés que tenés mucha hormona tiroidea, pero que en realidad, si es secundario, vas a tener mucha TSH también. O sea que ahí el eje se ve alterado, porque en realidad por ejemplo, podría ser que no esté funcionando por algún motivo el... No, bueno, porque... No, claro, yo lo que te digo es, sé que una persona tiene hipertiroidismo secundario. ¿Cómo esperas ver los niveles? Claro, les estoy dando tres patologías diferentes y entonces tratamos de razonar cómo sería. Que encontrás los niveles de TSH. No, claro, obvio. No, esto porque yo ya te estoy dando la información. Después, obvio que hay que hacer todos los... Y quédense tranquilos porque en tiroides también lo van a ver. Es nada más, yo que lo que trataba como de pensar un poco es esto de que se hagan la idea de lo que tenemos que analizar cuando vemos la retroalimentación y cómo afectan las concentraciones. Claro. Sí, bueno, porque sí, lo dedujimos así. De hecho, si ejercieran, no sé, bueno, lo podemos pensar, pero en principio parece que no tenemos algo que está haciendo, que por ejemplo podría haber como unos anticuerpos que hagan que se esté secretando, bueno, ahí también capaz que TSH no sería la TSH alta, sino que serían unos anticuerpos que estarían actuando sobre la glándula. No sé, pueden haber muchos panoramas muy diversos, pero igual lo van a ver en la clase de tiroides, igual lo podemos discutir después más. Vamos a seguir porque si no nos va a dar el tiempo. Bien. ¿Quién sabe qué eje venía? No, creo que venía en el orden, habíamos visto tiroides, ahora venía corteza suprarrenal, creo. Entonces, ¿cuál es la glándula endocrina? Sí, la corteza suprarrenal. La hormona trópica. ACTH. Perfecto. Y la neurohormona liberadora del hipotálamo, ¿saben cuál es? Hormona liberadora de corticotropina. Porque la ACTH es corticotropina o corticotrofina y la CRH es la hormona liberadora de la corticotropina. Perfecto. Entonces, esto va a estimular toda esta liberación, va a hacer que se liberen hormonas de la corteza suprarrenal. Se van a liberar distintas hormonas en la corteza suprarrenal. La que vamos a ver ahora es la que es importante para el eje. ¿Sí? Después en la clase del viernes vemos con más detalle. El cortisol es la hormona que es estimulada a ser secretada por la corteza suprarrenal y que va a tener un efecto en el feedback. Y va a actuar sobre muchísimos órganos, Diana, y va a tener muchísimos efectos fisiológicos. El cortisol lo que hace es inhibir la secreción de ACTH e inhibir la secreción de CRH, además del corto y del ultracorto. Entonces, ¿qué tipo de feedback es? Negativo. Perfecto. Y el que está mostrado en este esquema en particular, de asa larga. Bien. Ahora creo que venía la gonadotropinas. Y vamos a verlo en el caso de los testículos. Entonces, ¿cuál es la hormona trópica? Gonadotropina o GN, bueno, sí, GNH sería. Bueno, gonadotropinas
sería LH y FSH, o sea, hormona luteinizante y hormona estimulante de los folículos. La hormona liberadora del hipotálamo sería la hormona liberadora de gonadotrofina. Entonces es GnRH. Que también hay veces que puede ser que la vean con esta otra sigla, que sería hormona liberadora de hormona luteinizante. Una de las hormonas que va a ser secretada por los testículos, que después van a ver bien qué célula en particular y eso porque tiene el teórico de reproductor masculino, pero una de las principales hormonas en este caso va a ser la testosterona. La testosterona va a tener varios efectos en órganos diana y va a inhibir la secreción de gonadotrofinas por la hipófisis y a inhibir la secreción de GnRH, de hormona liberadora de gonadotrofinas, por el hipotálamo. ¿Qué tipo de feedback es? Es la que está esquematizada acá, perfecto. Y miren ahora cómo se nos complicó la cosa, porque les voy a mostrar el eje, pero para el ovario. Y en el ovario, como en las mujeres tenemos el ciclo sexual femenino con una duración de 4 semanas aproximadamente, no tenemos un único eje, sino tenemos que ver en qué momento del ciclo estamos para ver cómo sería el eje. Así que como pensaban que todo venía muy simple, aparecimos acá con los ovarios, y vamos a empezar entonces por el inicio del ciclo, que sería la fase folicular, que también no se angustien porque lo van a ver en el ciclo sexual femenino, el teórico de fisiología. Tenemos LH y FSH. En la fase folicular, que es la primera, para empezar por algún lado con el ciclo, vamos a considerar como la hormona más importante la FSH, porque es la hormona estimulante de los folículos, como el nombre de la etapa lo indica, y a nivel del ovario va a producir que se sinteticen hormonas. Las principales que vamos a mencionar acá son estradiol e inhibina. La inhibina también se sintetizaba en los testículos y también ejerce esa retroalimentación que vimos. Bien, estradiol e inhibina van a inhibir la secreción a nivel de la hipófisis y del hipotálamo. Por lo tanto, ¿qué tipo de feedback es este? Negativo. Perfecto. Ahora nos vamos a la mitad del ciclo, previo a la ovulación. Tenemos que se secretan grandes cantidades de estradiol, ahora ya no todos con los folículos, sino que hay un folículo que es el principal y el dominante, que está secretando mucha cantidad de estradiol durante un tiempo determinado, y eso estimula la hipófisis para secretar gonadotrofinas y estimula... porque quería decir, estimula la hipófisis y estimula el hipotálamo, y en realidad en la mitad del ciclo se genera un pico de GnRH y un pico de LH y un pico de FSH. Y se dan cuenta que eso era un feedback positivo. Justo cuando había uno diferente, se los diré antes, pero lo hubieran sabido igual, ¿no? Obvio. Bueno, y ahora entonces nos vamos a la última fase, que es la fase lútea, y acá ponemos como, justamente como hubo luteinización, hubo ovulación, hubo luteinización, tenemos el cuerpo lúteo, que está siendo estimulado y produce progesterona y estradiol. Y progesterona y estradiol inhiben a la hipófisis y al hipotálamo. Entonces acá tenemos un feedback de qué tipo? Negativo. Excelente. Bueno, y ahora... Claro, y ahora tenemos la hormona de crecimiento, la GH. ¿Cuál es la hormona secretada por el hipotálamo? Claro, y entonces, y adelante, el compañero dice, RH al final se va a llamar. Y al principio, ¿cómo se va a llamar? GH, GHRH. Fácil. Hormona liberadora de hormona de crecimiento. Bien, entonces ahora sí le vamos a poner una glándula endocrina periférica, que además de otros efectos que tiene, va a estimular a que el hígado secrete un factor de crecimiento que le llamamos IGF-1. Y esto es, sí, y va a los músculos, pero ahora como estamos viendo el eje, porque puede tener un efecto que sea en el músculo directo, un efecto metabólico o un efecto directo estimulando IGF-1, suponete, pero también tiene un efecto
que es mediado por este factor que el hígado secreta a la sangre y que por lo tanto va a abarcar varios órganos blancos. Pero igual lo vamos a ver bien el viernes. Y este factor se llama así IGF-1 por su sigla en inglés, que es Insulin-like Growth Factor, IGF-1, que antes en su momento también se le llamó somatomedinas, porque la hormona del crecimiento también se llama somatotrofina porque en realidad estimula el crecimiento corporal y de ahí viene somato. Entonces somatomedina sería porque mediaban el efecto de la hormona del crecimiento. Y el insulin-like, este like quiere decir similar o parecido. Bien, y el IGF lo que va a hacer es inhibir la secreción de GH y de GHRH. Por lo tanto, este feedback es de tipo negativo. Perfecto. Bueno, estábamos con el último eje que nos quedaba. ¿Se acuerdan que era un eje extraño? Porque ya les había adelantado que no teníamos una glándula endocrina periférica. ¿Ah? Acá tenemos. Nunca les dije, ¿no? Este código que había puesto acá, que la flecha en azul era secreta, la flecha negra con cabeza de flecha justamente la estimula y que esto era inhibe, no sé. Bueno, entonces, tenemos a la prolactina. Ya viene medio extraño la cosa, ven que el eje ya está como diferente a como venían todos, porque justamente no tenemos una glándula endocrina periférica a la que va a actuar la prolactina, sino que la prolactina va a estimular, en el caso de que estemos en el periodo de lactancia de la mujer, una glándula exócrina, que es la glándula mamaria. Y en ese caso se secretará leche, que es una secreción exócrina. En realidad no estimula la secreción de leche propiamente dicho, sino de todos los componentes que van a formar la leche en la luz del alveolo. Bien. ¿Cuál es la hormona que, o sea, que vieron que acá no tenemos un eje como tal, porque en realidad nos están faltando hormonas, digamos. Y, claro, exacto. Porque por ahora al menos no se sabe de que haya alguna hormona de producto de un órgano blanco de la prolactina que ejerza el feedback negativo o positivo. Pero entonces, ¿cuál es la otra particularidad que tiene? El principal regulador de la secreción de prolactina por los lactotropos, se llaman lactotropos las células adenohipofisarias que secretan prolactina, fíjense, es la dopamina. ¿Ah? Hasta ahora eran todos péptidos. La dopamina es una catecolamina. Eso ya es una diferencia. Pero además, la dopamina, en lugar de estimular a la hipófisis para que secrete prolactina, la inhibe. Entonces esto también es como una diferencia, digamos. En realidad, si nosotros cortamos la comunicación por el sistema porta hipotálamo hipofisario, ¿ah? Ya no tenemos neurohormonas que lleguen del hipotálamo a la hipófisis, todas las hormonas hipofisarias que vimos caen, salvo la prolactina, porque en general está como frenada su secreción. Hay un determinado nivel, pero que predomina el freno. Entonces, si no recibe la regulación hipotalámica, lo que va a pasar es que va a aumentar la prolactina. Bien, hay retroalimentación de todas maneras. Fíjense que la prolactina estimula la secreción de las neuronas hipotalámicas que la controlan. Entonces, este arco, quiero que me digan ahora, antes de empezar con neurohipófisis, qué feedback es, negativo o positivo, de asa corta, larga, lo que sea. El compañero dice de asa corta, eso está perfecto. ¿Por qué es asa corta? Porque es el producto de la hipófisis actuando a nivel del hipotálamo. Así que es corta. Perfecto. Ahora, ¿es retroalimentación positiva? Es negativa, ¿se dan cuenta? Porque acá ustedes capaz que se confundieron porque veníamos diciendo inhibe, inhibe, inhibe. O sea, acá estimula, sí, pero estimula el inhibidor. O sea que el aumento de prolactina lo que va a producir es que aumente la secreción de dopamina que frena la secreción de prolactina.
van en sentidos opuestos. El aumento de prolactina va a generar disminución de prolactina, por lo tanto es un feedback de asa corta negativo. ¿Está? Ahí está bueno también para que se den cuenta cómo es que no es que porque estimula es positivo, porque inhibe es negativo. ¿Está? Hay que razonarlo desde ese punto de vista. Bien. Eso. También hay otros estímulos que son justamente promueven la secreción de prolactina, como la TRH, que eso está bueno también para que tengamos en cuenta que no es que la TRH la habíamos visto estimulando a la TSH en el eje tiroideo, hipotálamo hipófiso tiroideo. Bueno, también hay acciones que pueden ser sobre otras células hipofisarias. Y también podría haber otro péptido liberador de prolactina, pero acá lo importante es que lo que predomina es la inhibición. Y la prolactina a su vez tendría funciones que no son tan conocidas todavía, que serían relacionadas con el sistema inmunitario, por ejemplo, tanto en las mujeres que no están en periodo de lactancia como en los hombres. Bueno, y ahora sí, terminamos con la parte de eje y nos vamos en estos 10 minutitos a ver la neurohipófisis. Que la neurohipófisis, como les había dicho, eran neuronas que tenemos los somas en distintos núcleos del hipotálamo. En este caso son neuronas de somas grandes, son neuronas que se llaman magnocelulares, que están principalmente en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, cuyos axones viajan por el tallo, que comunica al hipotálamo con la hipófisis posterior, y la secreción se produce a nivel de la hipófisis posterior. Ven que acá se ven las terminales axónicas en este sistema de capilares que va a llevar a la circulación sistémica. Y las hormonas que se secretan son la vasopresina, que por eso se puede ver con la sigla ABP, que es arginina vasopresina, o la ADH, es la misma hormona, pero la sigla también puede ser por su función como hormona antidiurética. ¿Sí? Y la oxitocina, que puede ser que la vean como OT en algunos. Bien, entonces, vamos a ver, por ejemplo, la secreción de la antidiurética. Acá tenemos los núcleos que habíamos mencionado y tenemos que están conectados con osmorreceptores, que podrían ser otras neuronas, o hasta a veces se dice que las propias neuronas que sintetizan las hormonas, les llega información, por ejemplo, de que hay son osmorreceptores, un aumento de la osmolaridad plasmática. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a estimular, o sea, las hormonas están almacenadas en gránulos de secreción. Acá se ve la neurona más grande ampliada y los gránulos de secreción en la terminal axónica. Se empezó a sintetizar acá como una pre-pro-hormona y con el estímulo de los osmorreceptores se va a secretar la antidiurética. Que ven acá se ve la estructura, es una cadena peptídica de muy poquitos aminoácidos, solo 9 aminoácidos, y que además en ese procesamiento que se libera esta hormona, también se libera una neuroficina que la acompaña, que se libera en cantidades equimolares, pero la función todavía no es tan conocida. Y entonces, los órganos blancos sobre los que va a actuar, por ejemplo, la vasopresina va a ser a nivel del riñón. En realidad ahí es que le tendríamos que llamar antidiurética, porque la función que cumple es aumentar la permeabilidad al agua, como la vamos a ver a nivel del tubo colector. Y vamos a entender por qué cuando aumenta la osmolaridad pasa esto. Vasopresina es por su efecto a nivel de las arteriolas, porque provoca vasoconstricción, provoca contracción del músculo liso, y aumento de la resistencia vascular periférica, por lo tanto, aumento de la presión arterial. Lo que pasa es que este efecto no sería tan fisiológico porque ocurre con concentraciones muy elevadas de la hormona antidiurética. Entonces, el efecto como más común sería el de antidiurética y no el de vasopresina. Y la oxitocina, que tiene funciones en ambos sexos, pero en realidad las funciones más famosas y conocidas son a nivel de la contracción uterina, que eso van a verlo también en el práctico de útero aislado, de fisiología, a los que les toca y a los que no les toca también vayan a mirarlo, van a poder analizar el efecto que tiene la oxitocina sobre el miometrio para estimular las contracciones uterinas.
Y a nivel de la glándula mamaria, estimula no la secreción de leche, como habíamos visto con la prolactina, sino la eyección de la leche cuando se están recibiendo el estímulo de la succión. ¿Ah? Ahora después lo vemos un poquito mejor. Miren, esto parece espantoso, pero es lo que le dije recién, que la antidiurética, cuando, por ejemplo, si dejamos de beber agua, aumenta la osmolaridad plasmática. Y esto lo van a ver un montón en renal, pero está bueno empezar a pensarlo. Ese aumento de la osmolaridad plasmática estimula los osmorreceptores en el hipotálamo, que aumentan la secreción de antidiurética por la hipófisis posterior, como vimos recién, que aumenta la permeabilidad al agua, es antidiurética, entonces ese aumento de la permeabilidad del agua va a hacer que se excrete menos agua, porque se reabsorbe más agua en los riñones, ahora lo vamos a ver. Es esto que dice acá, aumenta la reabsorción de agua, por lo tanto, aumenta la osmolaridad de la orina y disminuye el volumen de orina. Entonces retenemos agua. Entonces, al tener más agua, disminuye la osmolaridad, que fue lo que había causado el estímulo para la secreción de antidiurética. Y la antidiurética, como es muy chiquita, tiene una vida media corta, o sea que tiene un efecto que es bastante... Si lo queremos mantenerla, tenemos que seguir estimulando para que sea secretada. Y también hay otros estímulos que lo que pueden hacer es provocar la sed, por ejemplo, y vamos a beber agua y eso también ayuda para modificar el estímulo inicial. Entonces, miren, en este gráfico se muestra concentración plasmática de antidiurética en función de la osmolaridad plasmática. Y fíjense qué pendiente que tiene de cambios en la concentración de ADH cuando nuestra osmolaridad supongan que es 290 miliosmoles por kilo de agua. ¿Se dan cuenta que apenas se modifica un poquitito, se secreta menos o más ADH? O sea que el ADH está ahí siendo bien importante en la regulación de la osmolaridad. También puede ser que se secrete si cambia muchísimo el volumen de fluido extracelular, o por ejemplo, acá dice si hay un porcentaje de cambio en la presión sanguínea o en, por ejemplo, una hemorragia que nos hace perder muchísima sangre, va a provocar un cambio importante del volumen. Y tiene que pasar eso, un cambio importante del volumen para que la ADH sea estimulada por ese cambio en el volumen. El principal estímulo va a ser cambios sutiles en la osmolaridad. Porque ven que acá si el volumen cambia un porcentaje relativamente pequeño, si aumenta mucho, no provoca cambios de la ADH. Y acá lo que les muestro sin que hayan visto nada de renal, pero es como para que se vayan haciendo una idea, ¿cuál sería el mecanismo de acción de la ADH? Esto es una célula del tubo colector renal, acá en la luz viene el líquido que va a ser la orina finalmente, cuando termine de pasar por todo el colector. Y acá tenemos el intersticio de este tubo colector, que en realidad tiene una osmolaridad que es muy rara, que van a ver que está como un gradiente de osmolaridad, que lo que permite es que si hay antidiurética, la antidiurética vimos que eran poquitos aminoácidos, se une a un receptor en la membrana plasmática, es un receptor B2, que está acoplado a la adenilato ciclasa, aumenta el AMP cíclico y hace que se fosforile la proteína por la proteína quinasa A, la proteína acuaporina 2, que estaba en vesículas y que ahora se pone en la membrana. El tubo colector es impermeable al agua, salvo que esté la acuaporina. O sea que salvo que esté la ADH, lo que va a pasar con el líquido tubular es que va a seguir de largo. Si hay ADH, hay acuaporinas en esta membrana apical y por lo tanto puede ser permeable al agua. Si hay gradiente osmótico, el agua va a poder pasar hacia el intersticio y ser recuperado a la sangre. No se angustien si no lo entienden porque esto lo van a ver con muchísimo detalle, pero es para que tengan una idea de cuál sería la acción. Sería aumentar la permeabilidad del agua para poder, el tubo colector, que es impermeable, para poder recuperar la osmolaridad. Bueno, y la oxitocina es muy parecida a la vasopresina, solo se diferencian en dos aminoácidos, actúa en un receptor de membrana en las células blanco, que por ejemplo son las células musculares del miometrio, y a través del calcio como segundo mensajero van a provocar contracción. Y fíjense, acá no les preguntaba qué tipo de feedback es, en el parto a término
en el embarazo a término, mejor dicho, cuando ya es inminente el parto, los niveles de oxitocina no están tan elevados, pero sí aumentó mucho la sensibilidad a la oxitocina. Hay muchos receptores para oxitocina en el miometrio. Entonces, comienza a haber contracciones uterinas que hacen que el feto se vaya moviendo y que vaya generando cambios, reflejos que estimulan la secreción de oxitocina. Con la secreción de oxitocina aumenta la contractilidad uterina. Eso genera que se vaya progresando el parto, que se vaya moviendo el feto, y eso genera mayor liberación de oxitocina, que genera mayor contractilidad, y se genera un feedback positivo que se va a terminar una vez que el feto es expulsado completamente. Y a su vez, una vez que el neonato o que el bebé está succionando en la glándula mamaria, en el pezón, se estimulan aferencias nerviosas que generan un reflejo neuroendocrino que van a provocar secreción de oxitocina. ¿Qué hace esa oxitocina? Viaja por la sangre, llega a la célula blanco, ahora unas células que son como derivadas de músculo liso que rodean los alvéolos, son células mioepiteliales, y la prolactina había estimulado la secreción de los productos que forman la leche. Ahora la oxitocina provoca la contracción de esas células mioepiteliales que eyectan la leche. Y entonces cuando el neonato succiona o el bebé succiona, puede recibir la leche. Si no, la leche queda estancada en estos alvéolos y no transcurre. ¿Ah? Además, por supuesto que en las mujeres no embarazadas y no lactantes, y también en los hombres, la oxitocina tiene muchas funciones. Hay compañeros en el departamento que estudian comportamiento maternal, comportamiento parental. Me matarían si ven que yo pongo solo otras funciones de la oxitocina, porque en realidad en la parte de vínculos sociales y de comportamientos parece tener un rol súper importante. Pero bueno, vamos acá a ver el rol más famoso. Bueno, para terminar, les pongo los libros de los que saqué las diapositivas y son bienvenidas las consultas en los foros de EVA. Planteen las dudas que capaz que no las respondemos inmediatamente, pero las vamos a responder si está bien planteada, no que nos manden una hoja de múltiple opción y que digan si es correcta o falsa, ¿no? Sino como argumentar la pregunta, preguntar y... Bueno, gracias por la paciencia, nos vemos el viernes.